Regresamos, amable auditorio. Antes del corte, el licenciado Miguel Ángel Loredo, hablaba usted de que tenemos efectivamente, y coincido con ello, que buscar nuevos mecanismos, nuevas alternativas para cómo sustituir esos 462 millones aproximadamente que se habla de forma oficial, que son los que se recaudan anualmente por concepto de tenencia. Tenemos que ir caminando hacia cómo generar ese recurso o cómo ir ahorrando ese recurso, cómo quitar dietas, cómo cerrar algunas cajas chicas, esa excesiva nómina en cuestión de burocracia que luego tanto aqueja a nuestras instituciones y a nuestros tres niveles de gobierno. Por ahí quizás se pudiese comenzar. Yo creo que sí, aunado a todos estos gastos excesivos, a los viáticos tan excesivos que vemos que se gastan, o que se derrochan o que se malgastan dentro de las arcas de los gobiernos. Bonos para gasolina que no te los terminas en un mes y son para una semana. Así es, ¿no? Vales que se caen, vemos que luego hacen el canje por efectivo porque no los alcanzan a gastar. Son situaciones que molestan a la ciudadanía. Y aunado a esto tenemos también la competencia desleal de la entrada de vehículos de procedencia extranjera, los cuales, bueno, no tienen ninguna regulación, no pagan nada. Entonces tenemos una descompensación ahí en que a unos se les carga la mano y los otros transitan libremente. Por ahí tenemos una descompensación también, que por ahí pudiéramos lograr a lo mejor una compensación entre una y otra cosa. Bueno, son situaciones hasta de seguridad nacional, no solamente que impactan en la economía, vehículos que no tienes el control de ellos. No hay un registro. Estás como las fronteras del sur de nuestro país, que están abiertas y entra indiscriminadamente gente y luego se queda y algunos andan delinquiendo, otros únicamente transitan hacia el país del norte, pero bueno, son de los vicios que tiene nuestro querido México, ¿no? Así es. Que con un poquito de voluntad política yo creo que se podrían ir solucionando poco a poco. Aquí lo que también tenemos que tomar en cuenta es, por ejemplo, que en el marco del Tratado de Libre Comercio, hipotéticamente a partir del 2010, todos los vehículos, aún los de procedencia extranjera, podrían circular libremente y de una manera legal en el país, mediante el pago de sus derechos de control vehicular y el pago de la tenencia. ¿Qué más control en ese sentido? Entiendo que están pagando en la frontera ya el derecho para poderse internar de manera legal en el país. Sí, pero viendo esta situación, viendo que solamente los vehículos que causan tenencia eran los que estaban sustentando esa base contributiva, entonces no se aplicó esta medida. De hecho, en la actualidad no se aplica y sigue habiendo restricciones a los vehículos de procedencia extranjera. En algún tiempo, estamos hablando de los años 50, era muy fácil importar, por ejemplo, en aquel entonces los automóviles Packard Bell, ¿verdad? Automóviles de procedencia extranjera, Mercedes-Benz, y había muchos Mercedes-Benz y había muchos automóviles Packard en México, y pagaban sus derechos de control vehicular. La tenencia fue un poquito posterior, fue en el 68, pero a partir de entonces se prohibió la importación de vehículos de esa manera, en esas circunstancias, hasta la fecha. Y aún así nos encontramos con que de repente vamos a alguno de los municipios y nos encontramos a gente en un automóvil Camaro de modelo relativamente reciente, nos encontramos con automóviles Cadillac que son de procedencia extranjera y que circulan indiscriminadamente en el interior del estado. Así es. Con la eliminación de la tenencia, o mejor dicho, con la no eliminación al 100% de la tenencia, ¿cuál es el panorama para San Luis Potosí? ¿Persisten las manifestaciones? Veíamos lamentablemente que entre empujones, huevazos y gritos, pues fue aprobada la misma el domingo pasado. En ese sentido, ¿qué panorama le pronostica usted a San Luis Potosí? Bueno, yo lamento mucho que se haya aprobado la tenencia. Yo realmente creí que íbamos a quedar exentos de este impuesto, pero veo con tristeza que no. Sobre todo, bueno, vemos que hacia el interior de las votaciones hubo algunas situaciones no muy claras, ¿verdad?, de cómo se llevaron a cabo estas situaciones, pero también... O tres diputados que no cumplieron. cumplieron. Tres diputados que al final de cuentas, bueno, en último momento, palabras de
de ellos reculan en el último minuto, cuando es algo que debemos de tener estudiado, alguna panorámica que debemos de haberla platicado, estudiado, analizado concienzudamente, y no podemos llegar de un momento a otro a cambiar. Yo creo que independientemente de todo esto, bueno, la ciudadanía seguirá alzando la voz, pero también debemos de ver que debemos de estar en un estado de derecho, en un estado de paz, debemos de mantener la calma. Esperemos que volvamos a tener este tipo de ejercicios, y más allá de las presiones que pudieron haber con los diputados que se mencionan por ahí, si hubo alguna presión política, alguna situación económica de por medio, más allá de esto, pues yo creo que es la controversia que se levanta y la poca credibilidad que van a tener ante el ojo del ciudadano potosino. Yo creo que por ahí vendrán los votos de castigo para muchos de ellos, como lo dijo el licenciado Benjamín en el inicio, definitivamente por las situaciones en que se dan estas formas, ¿no?, que cambiaron por ahí. Al final, al último, su voto. Además deben ellos entender que son representantes del pueblo y que ellos hipotéticamente son la voz del pueblo en el Congreso, y que si no atienden, ya no digamos a un grupo que esté en la tribuna con consignas contrarias a su decisión, sino a una auténtica consulta popular, una auténtica consulta en sus distritos, y que de alguna manera eso les diera un norte, les diera el modelo a seguir, y además les diera el rumbo a seguir con respecto de sus votaciones. Difícilmente se da ese ejercicio. Ahorita que toca el tema de que los diputados deben de acercarse a sus respectivos distritos, es muy raro aquel diputado que regresa después de ser electo para recoger aquellas necesidades que tiene la población en el distrito que le corresponde. Que es de hecho una de las intenciones de la autorización para la reelección. Así es. Pues esperemos que así sea. Y desde luego abonar a lo que comenta el licenciado Miguel. Yo creo que en San Luis Potosí no queremos más divisionismo, no queremos pleitos, no queremos tomas de algunos espacios públicos, bloqueos de calles, etc. Queremos vivir en armonía y dentro de un Estado de Derecho. Se supone que estamos en un Estado de Derecho, pero simple y sencillamente lo que sucedió en el Congreso fue un robo en despoblado. Así es. Porque traicionaron la voluntad del pueblo. El pueblo está harto de ciertos impuestos, entre ellos el de la tenencia, que es uno de los impuestos más molestos que existen. Porque independientemente de que es difícil, de la dificultad que existe para su recaudación, porque se hacen larguísimas colas, porque a lo mejor en parte tenemos la culpa de ser decidiosos, pero se hacen aglomeraciones para pagar el impuesto, los que lo quieren pagar, incluso los que quieren ser puntuales en pagarlo, tienen que perder un día para pagar ese impuesto. Un trámite burocrático hasta para pagar, que es otro de los problemas que tenemos en cuestión de recaudación de San Luis Potosí. Así es. Entonces, independientemente de eso, pues también le es gravoso al ciudadano el juntar su dinerito para pagar un impuesto anual sobre tenencia, que además se paga en una sola exhibición anual, ¿sí? No se paga, por ejemplo, como el impuesto predial, que se puede incluso pagar de manera bimestral. El impuesto sobre la tenencia se tiene que pagar necesariamente en una sola exhibición, y que luego viene un terrorismo por parte de los agentes de tránsito, de que si no tienen su engomado de la tenencia los detienen, y que no es más que un pretexto para fomentar la corrupción de pedir una dádiva. ¿Es legal esa detención? En cierta forma sí es legal, en el sentido de que el ciudadano está obligado a circular, a tener su vehículo circulando con todos los requisitos que le marca la ley, que en este caso faltaría el del pago de la tenencia. Pero, por otra parte, es un impuesto que únicamente se da un tiempo al inicio del año para pagarse, pero que como abarca todo un ejercicio anual, debería de poderse pagar durante todo el año. Y por ende no te pueden sancionar si durante ese ejercicio, ejemplo 2013, no haces el pago. Así es, y que sin embargo mucha gente no se ha dado cuenta de eso, pero como es un impuesto anual, debería de poderse pagar sin recargos durante todo el año. Pues bueno, se nos termina el tiempo, lamentablemente. Sin embargo, en este programa le apostamos, el Foro Potosino le apuesta, pues, al diálogo,
a la mesura, Así es. y sobre todo a que nuestras autoridades, sobre todo del nivel Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, pues busquen otras alternativas para generar esos recursos en un futuro. Entendemos que estamos en un estado pues que tiene serios problemas económicos, pero también sabemos que se pueden buscar algunos otros medios alternos para poder sustituir estos casi 462 millones de pesos que se dice generaría el cobro de la tenencia, para que en un futuro ni usted ni nosotros tengamos que erogar ese impuesto hoy en día innecesario y que ha quedado rebasado desde hace más de 3 décadas. Muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es su programa Foro Potosino. Yo soy Martín Vaca y lo invito a que nos acompañe en una emisión más de Foro Potosino. Hasta la próxima.